Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Recibimos a Minú Tavares y José Horacio Rodríguez, ambos de Opción Democrática. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo les amanece? Este ha sido un año, bueno, decíamos que hemos decidido abrir una serie de entrevistas estas 2 semanas, ya porque la gente está de alguna manera cerrando ciclos, termina un año, se proyecta el año próximo. Entonces, para ustedes, este fue un año evidentemente de ciertos cambios. Pasaron de ser una organización que tenía un acuerdo, estaba en alianza y sin personería jurídica como partido, a constituirse en un partido. Así que, Minú, me gustaría comenzar contigo diciéndole a la gente un poco en qué punto se encuentran actualmente y cuáles son sus expectativas electorales, porque evidentemente el año que viene será un año preelectoral relevante. Bueno, este ha sido un año realmente marcador, fundamental, fundacional para nosotros, porque efectivamente logramos lo que no habíamos logrado en varios años desde que nosotros empezamos a constituirnos como partido en el 2014. Y este año pues rompimos la fusión que teníamos, logramos que la Junta Central Electoral revisara esa solicitud que hicimos de que se reconsiderara la fusión que habíamos llevado a cabo. Lo hicimos en conjunto y obtuvimos ganancia de causa, ¿verdad?, en la Junta Central Electoral, porque habíamos obtenido a través del tiempo en el Tribunal Constitucional, y teníamos más de una sentencia favorable con respecto a eso. Y bueno, ahí arrancamos, el 29 de agosto recibimos el reconocimiento, inmediatamente nos entusiasmamos y nos organizamos para celebrar una primera convención en esta segunda etapa para escoger la directiva. En este momento estamos escogiendo directivas en las diferentes provincias y territorios del país y preparándonos precisamente para un año 2023 que se viene muy demandante, como todos los años electorales, y tenemos definiciones que hacer, porque cuando se empieza un partido, que no de cero, porque nosotros no estábamos empezando de cero, pero sí estábamos recomenzando, es como que hay que hacerlo todo, ¿no? Y todo al mismo tiempo, no es como que hay que revisar todo, reorganizar, hay que preparar cuáles son las estrategias con las que vamos a asumir nuestra participación electoral, desde las candidaturas que queremos presentar en todos los niveles, hasta las alianzas que queremos y que buscamos presentarle al país en el caso de que podamos hacerlo, por supuesto. Así que ahí estamos en ese punto de mucha definición, diríamos. Y de mucho trabajo, de construcción y de crecimiento, por supuesto, porque acabamos de depositar nuestro padrón ante la Junta Central Electoral, que es un padrón que lo que manifiesta, yo creo que manifiesta dos cosas fundamentalmente. Una, la capacidad de crecimiento que hemos tenido, y dos, la honestidad de nuestra organización en cuanto a los números ciertos, porque no queremos engañar a la República Dominicana. ¿Cuánto tienen ahora? ¿Cuánto calculan? Nosotros tenemos dos tipos de militancia, que son activos, integrantes activos e integrantes, y depositamos un padrón de integrantes activos de más de 1,000 compañeros y compañeras, pero empezamos poquísimos, como con 200, entonces nos quintuplicamos. Ya. Vamos a brindarle un café. José Horacio y Minú, y en este caso José Horacio, uno de los problemas en el país es que pareciese que hay 3 entidades que se decían fuertes, partidos, ahora prácticamente hay 2. Si uno ve, o sea, partido de gobierno, un partido que acaba de salir, el PRD con sus dificultades, que todavía se mantiene, pero en algún momento eran como los 3 grandes partidos que le verías vocación de ganar elecciones.
Y luego están las organizaciones pequeñas que todo el tiempo hacen, tratan, pero como que no se puede. ¿Cómo poder? O sea, realmente, sí, poder alcanzar el poder. Realmente este país lo ha visto una y otra vez con diferentes organizaciones. A veces ponerse de acuerdo también es un problema. Ilusionar a la gente de que la gente critica el sistema electoral, pero sigue apostando por los candidatos tradicionales, incluyendo aquellos que llevan dinero, que no es el fuerte de ustedes, que no es tampoco la meta. Entonces, ¿cómo hacerle para cambiar esa política? Bueno, hay que comenzar diferenciándonos. O sea, si al final una propuesta diferenciadora, con credibilidad, con vocación de poder, que pueda mostrar que tiene que ofrecerle a la República Dominicana, más que lo que le hayan ofrecido esos partidos, ¿verdad?, que se han sustituido en el poder en las últimas décadas y que han mantenido intactos todos los problemas nacionales sin ser capaces de dar una respuesta a los mismos. Y son partidos, fíjate, los partidos que han gobernado la República Dominicana se han aglutinado y han construido mayorías sobre la base del seguimiento a caudillos o del oportunismo, una mayoría de gente que se reúne para disfrutar del poder. Esos son los dos mecanismos por los cuales se han construido mayorías políticas en la República Dominicana. Nosotros entendemos que ha llegado la hora de construir una nueva mayoría política reuniéndonos alrededor de ideas. Ideas que encanten, ideas que conecten con la población dominicana y en este caso ideas progresistas, que tengan como norte la lucha por la justicia social, que no ha habido nunca en la República Dominicana. Nosotros vivimos en un país que ha venido generando muchas riquezas. Todos los gobiernos que hemos tenido y los presidentes que hemos tenido han exhibido, incluyendo el actual presidente en su discurso del pasado 27 de febrero, decía que la República Dominicana está entre los 10 países del mundo cuya economía más creció. Y ese crecimiento no se ha visto reflejado en la calidad de vida, en mayor poder adquisitivo y en mejores condiciones para la población dominicana, sino que se ha venido concentrando. Entonces hablamos de la necesidad de justicia social, hablamos de la necesidad de que ese crecimiento se traduzca en garantía de derechos, que el Estado pueda garantizar a través de servicios públicos derechos básicos, humanos para la población, educación de calidad, salud universal para toda la población, acceso al agua potable, vivienda digna. Eso no existe en la República Dominicana, a pesar de que tenemos una economía que ha generado riqueza que deberían permitirnos mejorar esas condiciones y esos índices de desarrollo humano. Hablamos de la defensa y la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la amenaza que eso significa para un país como la República Dominicana, que es un estado insular, que está catalogado entre los 10 países del mundo más vulnerables al cambio climático. Y venimos de un gobierno que en el presupuesto del año pasado, terminando el año, redujo las partidas de educación, redujo las partidas de salud pública, redujo las partidas de medio ambiente. Entonces nosotros hicimos esa denuncia responsable desde el Congreso Nacional, diciendo aquí se está violando la ley. Un gobierno que sea capaz de permitir, gobiernos que sean capaces de permitir que el salario de la gente rinda más, simplemente cumpliendo con la ley. Y acabamos de aprobar un presupuesto general de la Nación en el Congreso donde nosotros denunciamos, aquí se está violando la ley, el Código Tributario, estrechando el presupuesto de las familias dominicanas porque se resiste ya por 6º año consecutivo en aplicar el ajuste por inflación, que permitiría hacer una indexación de los salarios que se ven grabados por impuestos sobre la renta para que el salario de la familia dominicana rinda más. Yo te vi en las discusiones del Congreso con respecto al presupuesto, hablar de esto. Finalmente quedó excluido. Sí, finalmente quedó excluido y se está con esto violando el Código Tributario y violando la Constitución de la República, porque el Código Tributario es una ley orgánica. La ley de presupuesto es una ley ordinaria y tú no puedes, mediante una ley ordinaria, pretender modificar una ley orgánica y hacerlo entonces para aumentar los impuestos, porque al no aplicarse el ajuste por inflación lo que se está haciendo es aumentar el impuesto. Hacer que pero gente cada vez con un salario realmente más regresivo. Exactamente. Explíquenle a la gente esto. Sí, explíquenle a la Sí, gente. porque de Devoción Democrática estamos convencidos de que los impuestos son importantes y necesarios para poder garantizar esos servicios públicos de calidad. Ahora, ¿quiénes van a pagar esos impuestos? ¿Lo van a seguir haciendo quienes menos ganan en la escala, salarial? Es un impuesto regresivo. O lo van a hacer quienes más ganan, que cada vez son más beneficiados con las medidas que toman los gobiernos. O sea, quienes más tienen en este país son quienes menos pagan. Porque tú no puedes calcular lo que se paga en impuestos por las cifras gruesas que se dan, sino por los ingresos que reciben y en la comparación y por la riqueza que acumulan. Entonces, aquí quienes más pagan, a quienes con esas medidas como la que se está haciendo al
al desconocer la ley y al desconocer la Constitución de la República, no aplicando una decisión como la que se tomó, y al mismo tiempo violentando el orden constitucional mediante subterfugios que son muy viejos de cambiar leyes orgánicas a través de una ley de presupuesto que les permita seguir manejando esos recursos como quieren y seguir afectando a los sectores más pobres, a los sectores asalariados, que son los que se afectan con esa medida. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros vivimos en un país a donde lo que se aplica es, digamos, socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres. Y eso es parte, porque ¿verdad? Llegamos ahí hablando de cuáles son esas ideas diferenciadoras que nos permitirán construir una nueva mayoría política en nuestro país y dejar de ser, ¿verdad?, un partido minoritario y convertirnos en un partido en crecimiento, con vocación de poder y en condiciones de gobernar la República Dominicana. Bueno, lo queremos hacer a través de estas ideas progresistas de las que estamos hablando. Y ese sistema fiscal, esa reforma fiscal progresiva de la que nosotros estamos hablando, es parte de estas propuestas y de estas ideas que desde Opción Democrática promovemos y en base a las cuales estamos ganando y sumando mucha nueva militancia y nuevos seguidores. Sabes que tú mencionabas una palabra clave, hablabas de derechos económicos, derecho a la vida, todo tipo de derechos. Bueno, es un término central en Opción Democrática. Sin embargo, la palabra derechos aquí en el país ha sido desprestigiada. Pareciera que hablar de derechos fundamentales de la gente es un problema. Uno ve las redes sociales y hay quienes abiertamente se declaran antiderechos. O sea, ¿por qué tantos derechos? ¿Por qué reclaman derechos para las mujeres? ¿Por qué reclaman estos derechos? Me gustaría que nos hablara de eso, sobre todo tú, José Horacio, que lo has vivido en las últimas horas. Bueno, la función esencial del Estado está en nuestra Constitución de la República. Es garantizar de forma efectiva los derechos de todas las personas que habitan en este Estado. Y ese es el compromiso de quienes hacemos buena política. Un Estado que garantice los derechos a todas las personas, que no sean violados, que no sean vulnerados, que se generen las condiciones necesarias para vivir en armonía, en paz. Y sí, en las últimas horas, como tú dices, ¿verdad?, en los últimos días he sido objeto de falsas acusaciones, de ataques que responden a una campaña sucia que buscan aniquilar la democracia. Porque si no se puede dar un debate serio sobre los problemas nacionales, donde nos podamos sentar a debatir, a entender cuáles son las raíces de un problema histórico que tenemos, como es el problema migratorio, bueno, pues entonces ya la democracia no existe. Porque se genera una... Y este gobierno ha contribuido a generar un ambiente en las redes en el que, falso y dicotómico, en el que tú solamente puedes o ser anti-haitiano o ser un traidor a la patria. Y así no se puede tener un debate serio sobre cuál es el diagnóstico real de un problema serio que tiene el país y cómo lo vamos a abordar. Y no se puede seguir abordando con acciones populistas y con discursos populistas, que son graciosos para las grandes mayorías, pero que mantendrán el problema igual que como está. Entonces, aquí de manera responsable debemos decírnoslos a nuestra cara. Mientras siga la corrupción en la frontera, el macuteo en la frontera, que días atrás el propio alcalde de Dajabón lo decía, un muro no servirá para nada. ¿De qué nos servirá tener un muro enorme en la frontera cuando con 2.000 o 3.000 pesos un militar te abre y te permite pasar decenas de migrantes? Entonces, aquí hay un tráfico histórico de migrantes, del que se han beneficiado políticos, militares y empresarios corruptos. Y ha sido promovido por el Estado Dominicano, o formalmente. Que en este momento está haciendo su agosto. Está haciendo su agosto. En este momento... Entonces, decirnos eso es un acto responsable para poder abordar con seriedad el problema que tenemos, que pasa por 4 medidas. Enfrentar esa mafia en la frontera, que es la que permite, ¿verdad?, la entrada indiscriminada de migrantes y de manera ilegal al territorio dominicano, en base a negocios, y que no se ha querido enfrentar y que no se está enfrentando. Pero pasa también por nosotros de establecer un diagnóstico, porque es innegable, y el ministro de Agricultura lo decía semanas atrás, de que hay sectores claves de nuestra economía que no se sostienen al día de hoy, en la actualidad, sin mano de obra migrante. Y esa es una realidad que tenemos que cambiar, porque eso está violando las leyes dominicanas en materia laboral.
Pero y a mí me llaman ingenieros de la construcción, me han llamado empresarios agrícolas, que me dicen, mira, teniendo problemas. Óyeme, para pedirte ayuda porque tiene todos sus trabajadores detenidos, y tú le preguntas, ven acá, ¿por qué tú no contratas trabajadores regularizados? Y me dice, ¿y dónde tú consigues trabajadores regularizados? Lo mejor que tú consigues, te dicen, es que tengan una visa de turista. Pero esa visa de turista a los 30 días se vence y tienen que volver a la frontera y volver a cruzar. Entonces, nosotros tenemos que enseriar la política migratoria del país. Entonces eso pasa por hacer un levantamiento y un diagnóstico, y para eso hay un Instituto Nacional de las Migraciones que se creó, que debe tener esos datos. ¿Y qué debe hacer con esos datos? Bueno, la Dirección General de Migración decir, ok, si las necesidades del sector agrícola son 20.000 trabajadores, pues nosotros podemos regularizar únicamente esa cantidad, 20.000 trabajadores del campo, y ahí paramos. Si la necesidad del sector construcción son 15.000 trabajadores, pues nosotros vamos a regularizar 15.000 trabajadores para la construcción, y ahí paramos. Y eso nos permite estar en condiciones de iniciar los procesos de repatriaciones que deben iniciarse para todos aquellos que no cumplan con esos estándares, pero el gobierno se ha negado a tener una política migratoria responsable. Y eso es de lo que desde Opción Democrática promovemos, una política migratoria responsable en base a nuestras necesidades como país y en base al interés nacional, defendiendo la soberanía dominicana, pero no en base a discursos patrioteros de que el que hable con la verdad está inhabilitado para hablar. Eso es inaceptable en una democracia. Y tú hablas de discurso... Y hay otro aspecto también, sí, que es importante señalar. O sea, la República Dominicana no es... O sea, somos una isla geográficamente, pero no somos una isla como Estado, no somos una isla como país. Nosotros vivimos en una comunidad internacional frente a la cual también tenemos responsabilidades, porque la República Dominicana, el Estado dominicano, es signatario de una serie de tratados que tiene la obligación de cumplir. Y lo que nosotros decimos desde Opción Democrática es que nosotros tenemos que honrar esos tratados, porque nosotros podemos tener una política migratoria responsable y al mismo tiempo una política migratoria respetuosa de los derechos de todas las personas que habiten este territorio. Eso es elemental. Lo que estás diciendo es que se puede ser decente. Decente. Se puede ser decente porque... Y se puede ser democrático. Y además... Y humanos. Ser decentes a la vez que defendemos la patria es lo que nos hace buenos dominicanos. Y de ese lado nos van a encontrar siempre. Nosotros hemos tenido acceso a ciertos datos que no sé si ustedes han tenido, porque evidentemente también hablaba aquí Juan Miguel Pérez de un apagón moral en la sociedad dominicana. Decía, ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde está la gente que vimos? ¿Dónde están los que caminaron? ¿Dónde están? Hay un silencio. Bueno, hay muchos que están en el gobierno. ¿Hay muchos que están en el gobierno? Sí, así es. ¿Qué hablaban antes? Que hablaban antes, que defendían todos estos temas y que ahora o están callados o están apoyando estas políticas y este retroceso, porque es un retroceso y no lo podemos negar. Pero también hay un impulso al silencio, porque si, por ejemplo, José Horacio, que es valiente y dice lo que piensa y dice, a mí no me van a callar, yo esto es un país democrático, pero de repente comienzan en las redes y gente que tú sabes que no te da por la rodilla, comienza como que eso en términos de igualdad, incluso proclive al insulto. Mira, independientemente de mi trayectoria de lucha social, mucho antes de hacer la carrera política, un diputado que tiene 2 años enfrentando el endeudamiento irresponsable e indiscriminado de este gobierno que compromete la soberanía nacional, un diputado que logró que se erradicara el matrimonio infantil. En estos días me mandaba un compañero reportes de los últimos 10 años, donde encontró matrimonios registrados en las oficialías del Estado Civil de niñas de hasta 13 años y 14 años con hombres de más de 60. Y haber logrado eso, yo me siento satisfecho de que mi paso por el Congreso ha valido la pena. Pero haber defendido la producción nacional de leyes que permitían incentivos para importar indiscriminadamente en desmedro de la producción nacional en febrero pasado productos agrícolas que aquí producimos, y fajarme a defender a los productores nacionales, fajarme a fortalecer la lucha contra la corrupción con leyes que permiten establecer sanciones más fuertes para aquellos funcionarios públicos que no hacen su declaración jurada de bienes para que sean inhabilitados, fortalecer y trabajar para que la familia esté protegida cuando llega un nuevo bebé a la familia y que los padres puedan tener una licencia de paternidad y estar presentes en el hogar ejerciendo un rol de paternidad responsable. O sea, todas esas son acciones
haber logrado, como logramos ayer, que se aprobara la ley de ordenamiento territorial después de 2 años fajado en esa comisión bicameral, haber luchado para que los salarios de los dominicanos rindan más a la hora de aprobar el presupuesto general del Estado, haberme opuesto el año pasado a la reducción del presupuesto de educación y el presupuesto a salud, cuando ningún diputado se enteraba que ahí se estaba reduciendo ese presupuesto. Óyeme, eso es una trayectoria de amor a la patria, que no van a poder venirme ahora a mí a decir que porque hablo con la verdad y con responsabilidad, con cabeza fría y visión de Estado a futuro de cómo resolver un problema complejo como el problema migratorio, sin discursos populistas, pero apegado a la realidad nacional. Óyeme, a mí no me van a hacer amedrentar. ¿Por qué tú consideras? Ni van a hacer callar a Opción Democrática Ustedes tampoco. no se van a callar. Me siento orgulloso de lo que yo he venido a aportar al Congreso Nacional, que más bien tiene que ser multiplicado. Y que me alegro que desde Opción Democrática estamos trabajando para que esa buena política responsable de ir a trabajar al Congreso y luchar por el bien común se refleje con más representantes de esa buena política en todo el territorio nacional. Y en eso que estamos fajados trabajando en Opción Ambos Democrática. han utilizado la palabra discursos populistas, ¿no? Que este gobierno está caracterizado por discursos populistas. ¿Cómo lo identifican eso? Para que lo entienda la gente. Bueno, el discurso populista yo creo que en este gobierno se expresa de una manera muy clara, en el sentido de que podemos ver una trayectoria del gobierno de cambiar las propuestas que tiene, las que hizo en su programa de gobierno y en su propuesta al país, y después las que fue tomando, simplemente porque ve que le puede caer bien a la gente cambiar de posición, como acaba de ocurrir con el tema de la ordenanza 139 en educación. Que tú dices, pero ¿cómo es posible una irresponsabilidad de que se diga que se va a cambiar una ordenanza porque no se ha aplicado, cuando la responsabilidad del ministro de Educación es aplicar la ordenanza, no es echarla para atrás porque no se ha hecho nada? Porque eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de populismo, de responder a sectores que suelen, a través de un discurso muy agresivo, porque lo que estamos viendo es un discurso muy agresivo a través de las redes, y eso no es único en la República Dominicana. Hay como una especie de ebullición de esos discursos, de odio. El que más caliente es el mismo dueño de Twitter, que acaba hoy de anunciar que se separa de ser el director principal. Pero sí. Y entonces eso se ve mucho aquí. O sea, aquí estamos viendo cómo esos discursos responden pero eso realmente a una estrategia, y el gobierno entonces responde a esa estrategia. Yo pienso muchas veces que a partir de análisis, de ver lo que se dice en las redes, y entonces la decisión política está determinada para satisfacer. José Horacio, le voy a hacer una pregunta, perdone. A sectores que sabemos que también son minoritarios. Al tema de las redes. Porque si fuera por las redes, había gente que iba a ser probablemente más diputado que tú. Por las redes, por la tendencia. Ajá. Y tú sorprendiste siendo un diputado entre los más votados. Entonces, está el caso de un director de periódico estadounidense. Llega nuevecito y le dice a sus periodistas, cuídense de las redes, que el discurso es falso. Ustedes pueden pensar que el mundo va de un modo, porque incluso hay empresas contratadas para eso. El caso Medusa tiene un grupo de gente que quería poner a uno loco. Si no se hubiese llevado de todo ese grupo de pirigüillos que ahora sabe quiénes son, diciéndole cosas en las redes, uno dice, Dios mío, el mundo me está odiando, porque me lo están diciendo unos tipos que ahora sabemos que cobraban. Entonces, tú que has estado en la política, ¿cómo hacer esa diferenciación? Es cierto que hay que tener vida en las redes, pero ¿y la vida en la calle? ¿Realmente lo que está pasando en las redes representa el sentir del pueblo dominicano? Mira, parcialmente, o sea, sí, es lo que se habla y se comenta en las redes, bueno, de alguna manera también en el día a día se toma en cuenta, pero no únicamente, y está en gran medida sesgado. En Twitter está el 4% de la población dominicana, y a veces uno siente que lo que ahí se habla ya es lo que el país entero está hablando, y no es así. Bueno,
la gente está ahora mismo en Navidad. O sea, Sí, exacto. yo anoche estuve haciendo un recorrido, salí del Congreso a las 5 de la tarde, que tuvimos una sesión bien larga donde aprobamos diferentes proyectos de ley importantísimos, entre ellos el de ordenamiento territorial y uso de suelo, que es un proyecto país que el país estaba esperando. Hice unas críticas porque entendía que no salió un proyecto perfecto. Tengo críticas con puntos puntuales de ese artículo. Ahora bien, no pasamos 2 años discutiéndolo y ese fue el consenso al que pudimos llegar. Entonces contó con mi apoyo a pesar de que tengo críticas puntuales. Y el país no podía seguir pagando ese proyecto. Pero de ahí salí a recoger Y todo el mundo está en las Navidad. calles. La gente está en Navidad, la gente está alegre que tú llegas y que tú lo visitas y que tú vas a darle un abrazo y que tú vas a compartir un rato con la gente. O sea, ese es el espíritu que yo sentí en las calles en el día de ayer. La Navidad es tiempo de, o sea, suena un poco cliché, pero es tiempo de compartir, es tiempo, ¿verdad?, de hacer una pausa, de reflexión, de pasarla con amigos, con familia, de retomar contactos. Y ese fue el ambiente que yo percibí anoche, que estuve hasta las 11 de la noche recorriendo diferentes sectores de la circunscripción número 1 y poniéndome al día con mucha gente que tenía meses que no veía y que me siento feliz de irle a dar un abrazo. Minú, ¿qué les espera el año próximo? ¿Y qué nos espera como país? Así cerrando. Bueno, el año próximo a nosotros nos esperan grandísimos retos. Como ya dije, crecer, escoger candidatos y candidatas que vayan al Congreso, que tengan posibilidades de ganar y de hacer propuestas por los mejores intereses del país, y a los de ayuntamientos. llevar candidatos y candidatas también a los ayuntamientos y a todos los niveles. Yo creo que eso nos espera. Y al país le esperan grandes retos porque estamos siendo testigos en el mundo, lamentablemente, de retrocesos que también se ven aquí con un gobierno que responde más que nada a intereses empresariales, que ha demostrado una vocación de privatización de todas las políticas públicas que tenemos la responsabilidad de hacer los esfuerzos necesarios para, por lo menos, que no sigan intensificándose de la manera que lo han venido haciendo como ahora. Nos espera un año intenso, porque los años preelectorales son intensos, nos esperan primarias y nos esperan esas definiciones de cuáles serán las propuestas que irán para el 2024. Y un año de mucho trabajo, yo creo, para la República Dominicana. Esperemos que en términos económicos y sociales sea un año que nos permita recuperar un poco todas las consecuencias que estamos viviendo como país, muy relacionadas con la pandemia y muy relacionadas con los tambores de guerra y con las guerras que está viviendo el mundo y que nos afectan de manera terrible. Tenemos que irnos, yo les agradezco, pero los deseos tuyos también. Así brevemente, sumados a los de ella, porque son los mismos, ustedes van a ir al mismo partido. Nosotros estamos trabajando para poder, o sea, generar la confianza y la esperanza de que otra forma de gobernar es posible, pensando en las grandes mayorías, con sensibilidad humana, pensando en el bienestar colectivo, en la justicia social. Y en eso estamos ocupados. Y para el 2023 esperar, ¿verdad?, siempre lo mejor para la República Dominicana que tanto amamos. Gracias a los dos. Muchas gracias por estar esta mañana. Mucha suerte. Gracias. Gracias a Minú y a José Horacio. Vamos a ir a la pausa. Regresamos de una vez. Aquí estamos terminando esta parte, pero todavía nos queda más. Camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.